Sí, dame un segundo. Quiero ver, no he tenido feedback de ninguno de los participantes, ¿o sí? Se escucha bien, profe. Gracias, Rocío. Muy amable. Gracias, Marcelo. Bueno, si les parece, con una asistencia récord de 3 alumnos presenciales, más, ¿cuántos tenemos? 48. Bueno, para hacer un post segundo parcial es una asistencia, y en un día inusual de la asignatura, una asistencia valerosa, ¿eh? Bien, hoy tenemos entre nosotros un tema muy lindo, no va a ser complejo, va a ser entretenido y va a tener visión de uso futuro de esta información. Así que, por supuesto, a micrófono abierto, el que quiera plantear alguna pregunta, alguna consulta, siéntase en libertad de hacerlo. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte del capítulo 8, y específicamente el tema que se llama análisis integral y modelos de predicción, entre otras cosas, de predicción de insolvencia, que va a ser el tema que vamos a desarrollar. Dijimos que uno de los defectos que se nos suele marcar a los contadores es que toda la información que nosotros hablamos sobre el pasado de las organizaciones y hablamos poco acerca del futuro de las organizaciones. Y en este capítulo y en el que viene después, nosotros vamos a intentar dar alguna información de modo proyectivo, prospectivo, entendiendo qué puede pasar en los próximos tiempos de la empresa. Y una de las características más buscadas por los analistas de estados financieros es si se puede estimar si a una empresa en el futuro le va a ir bien o le va a ir mal. Es decir, si corre o no el riesgo de caer en una situación de insolvencia. Entendiendo que esa insolvencia, su originante, le solemos llamar una crisis financiera, es decir, bueno, va aumentando la presencia de alumnos. Ah, pero ese es de los martes, la voz. Es que hay como 50 meets, profe. Ah, no, usted está diciendo presencial. No, sí. No, de los presenciales. Lo que pasa es que ahora vienen más alumnos que estaban esperando en el aula O, pero claro, el aula O es la que usamos los días martes. Yo también le digo la verdad, encaré pensando que era el aula O, pero me di cuenta cuando llegué a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que hoy no era martes. Oh. Bien. Así que acá andamos en el aula H para los que están viendo por video. Les decía, dado que ahora ya tenemos una masividad de unos 12 alumnos aquí, vamos a volver al inicio. La segunda parte del capítulo 8, básicamente el tema que vamos a tratar se llama modelos de predicción de insolvencia. ¿Por qué pienso que este tema es interesante? Porque uno de los defectos que se nos marca a los contadores es que toda la información que nosotros le aportamos al cliente tiene que ver con el pasado de las organizaciones. Por ejemplo, el impuesto, el IVA del mes pasado te dio a pagar tanto. Los sueldos, las contribuciones patronales son tanto. Y el cliente nos mira a nosotros como diciendo, sí, bárbaro, valoro tu esfuerzo profesional. ¿Cuándo me vas a decir algo que me pueda a beneficiar o a hablar sobre el futuro de la organización? Y en esta segunda parte de la unidad 8 y en la unidad 9 nosotros tenemos la oportunidad de agregarle valor al cliente o al que nos contrate, digamos, en nuestro rol de analista de estado financiero sobre algo que tenga una mirada hacia el futuro. Y una de las miradas es
¿La empresa corre algún riesgo de sufrir una crisis financiera? Por ejemplo, ¿cómo le podría estar afectando a una empresa fabricante de productos el hecho de que en Argentina ahora la posibilidad de importar productos sea más fácil que lo que era hace 2 años atrás? O Muy que la fuerte. tasa de interés de los bancos sea positiva con respecto a la inflación. O, por ejemplo, que el dólar no haya aumentado todo lo que sí aumentaron el índice de precios, que podría generar un problema de competitividad y alguna chance de generar una crisis financiera que podría desembocar en insolvencia. Entonces, desde hace muchos años, estamos hablando desde la década de 1930 para aquí, porque cito la década de 1930, siempre van a recordarse como la gran crisis financiera, el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929. Entonces, después de ese hecho, que tomó bastante desprevenido a muchos analistas, vino la pregunta, ¿se podría haber hecho algo para anticipar la crisis o para anticipar qué impacto podía tener esa crisis sobre algunas empresas? Y hubo muchos intentos y ahora vamos a describir algunos de esos intentos y nos vamos a quedar con alguno que es el que creemos que sigue representando esa predictibilidad de si una empresa le va a ir bien o le va a ir mal. Uno podría tomar todos los ratios que hemos aprendido sobre todas las empresas que queremos analizar, y esa tarea podría ser titánica, o podría decir cuál sería la menor cantidad de ratios posibles que usemos y que nos ayude a estimar si a alguno le va a ir bien o le va a ir mal. Si para sacar una conclusión tengo que hacer 40 cálculos, o puedo hacer 10, o puedo hacer 8, cuanto menor cantidad de cálculos me ayude, y eso se llama analizar discriminantes. Un discriminante, y son conceptos que lo han visto en estadística, es una pregunta que le hagamos a un dato y que pueda tener dos respuestas posibles. ¿Se salva o va a ir a la quiebra? Entonces, ¿qué le debería yo preguntar a una base de datos para que me conteste si una empresa va a ser solvente o es solvente en el futuro o corre el riesgo de ser insolvente? ¿Para qué serviría esto? Y después ya nos vamos a meter en algún cálculo. Si el que analiza estados financieros podría filtrar mejor el riesgo de insolvencia de un cliente, podría decidir no otorgarle crédito a aquel que tenga un riesgo de insolvencia alto y sí otorgarle a aquel que tenga un riesgo de insolvencia bajo. Al bajar los niveles de insolvencia del sistema financiero, la tasa de interés debería bajar. ¿Qué es lo que está pasando este año? Los créditos indiscriminados que se dieron años anteriores hoy están en situación de impago y todo el sistema financiero está pagando por esa incobrabilidad de créditos. Segundo, evaluar y mitigar los riesgos de inversión. Que las empresas que cotizan en bolsa siguen cotizando sus acciones hasta el día que todo el mundo se entera que cayeron a la bancarrota. ¿Cómo podría un inversionista protegerse de ese riesgo? Y de cuando ve una acción que ¿está barata y es una oportunidad o está barata porque se está fundiendo la empresa? ¿Cómo discriminamos esa situación? Y tercero, poder evaluar el principio de empresa en marcha. Desde la primera contabilidad que nosotros vimos hasta ahora, siempre nos fuimos formando de que la contabilidad se presenta bajo un principio de empresa en marcha. Un activo vale por un valor de uso o por un valor de cambio. No lo evaluamos a precio de liquidación. ¿En qué momento evaluamos a precio de liquidación? Cuando llegamos a la conclusión de que la empresa no aplica el concepto de empresa en marcha y por ende cambiamos el modelo de medición y evaluación de activos y pasivos. ¿Hasta acá vamos bien? Limitaciones, como todo modelo, los métodos empíricos o modelos son simplificaciones de la realidad y por ende tienen limitaciones. Uno, cada modelo se aplica a un contexto específico. Por ejemplo, hay modelos más basados en los mercados norteamericanos, hay otros más basados en mercados europeos. Hay alguna propuesta del profe Terreno que se aplica mejor para los mercados argentinos. Y tampoco podría ser la única herramienta que se utilice para evaluar gestión crediticia. Es un primer dato, pero que deberíamos complementarlo con otros análisis. ¿Qué se busca con
una clasificación. En estadística se habla siempre de errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Dar por cierto algo que es falso y dar por falso algo que termina siendo cierto. Entonces, empresas correctamente clasificadas, meter una muestra y decir esta empresa, el modelo dice que va a quebrar y después termina quebrando, va a ser una empresa correctamente clasificada. Una empresa que el modelo dice se va a salvar y después se termina salvando, va a ser una empresa correctamente clasificada. E incorrectamente va a ser la que presumimos que se iba a salvar y quiebra, y la que presumimos que iba a quebrar y se salva. ¿Mm? Los Perdón, falsos profe. negativos, los falsos positivos. Sí, escucho. No, ahí lo va a desarrollar sobre los errores de tipo 1 y tipo 2. Ahí está, ahí está. Sí, primero quería entenderlo conceptualmente y ahí poner la diapositiva específica para... ¿Cómo estás? Buenas noches. Así que ahí están los errores en la clasificación ahí bien planteados. Entonces, estadísticamente, error de tipo 1, las empresas clasificadas como sanas y que estén en crisis financiera, lo que llaman los falsos negativos. Y los falsos positivos, las que se consideraron que iban a estar en crisis y en realidad están sanas. Entonces, el sueño del pibe de todo analista es poder encontrar un ratio, un solo dato que nos ayude a explicar. Eso se llaman modelos univariables. Uno podría decir, si yo me tuviera que quedar con un solo ratio, probablemente sea el de rentabilidad sobre capital invertido, utilidad neta sobre patrimonio neto. Ese pudiera ser un indicador. Pero ese indicador, paradójicamente, si el patrimonio neto va bajando porque la empresa se está fundiendo, ese ratio me va a dar más alto. Me va a dar más alto cuando la empresa gane más plata, pero también me va a dar alto cuando la empresa tenga poco patrimonio neto. Recordemos cómo sería el cociente. Utilidad neta sobre patrimonio neto. No sé si se está viendo a la altura que estoy haciendo la... ¿Más para acá? Acá tengo mi monitora en el aula que me ayuda. Gracias. Entonces, un modelo univariable sería encontrar un solo ratio que me ayude a explicar la insolvencia. Y la respuesta es, no se ha encontrado hasta ahora un modelo analizando una sola variable nos ayude. Entonces, vamos a buscar modelos multivariables, es decir, más de un dato que tengamos que analizar para encontrar la respuesta. Uno de los modelos conocidos, el de Beaver, univariable, en 1966, encontró un ratio flujo de caja sobre deudas. Si yo divido en el numerador cuánto dinero genera el negocio dividido la deuda, si ese valor es alto, significa que la relación entre el flujo de fondos sobre el pasivo, si este valor es alto, significa que la empresa no corre riesgo de quebrar, porque con lo que genera de fondos le alcanza para pagar la deuda, y si este valor tiende a ser bajo, el riesgo de que la empresa entre en situación de insolvencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no estaría juntando la plata con su operación para poder pagar la deuda. Pero, si bien sirvió, no alcanzó. Ahí tienen una aplicación del modelo de Beaver. Con un 78% de éxito, se clasificó bien una empresa 5 años antes de su quiebra. 78 bien clasificados significa que hay otro 22 que quedó mal clasificado, ¿no? A medida que nos acercamos, el modelo mejora en su predictibilidad. Es decir, en un 87% le acertó a empresas que van a quebrar el año que viene y terminaron quebrando el año que viene. A medida que yo lo estiro la previsibilidad en el tiempo, el grado de precisión, y es natural en cualquier modelo, va a tender a bajar. Pero los niveles de error son altos. Es decir, explica en parte, pero hay mucho que queda mal ordenado o mal clasificado. Entonces, el mismo Beaver luego desarrolla otro modelo basado en la cotización de las acciones,
Es decir, analizan no solamente las variables internas de la empresa, sino las variables del mercado. Pero este modelo solo va a servir cuando una empresa hace oferta pública de sus acciones. Si es una empresa de capital cerrado, este modelo no lo vamos a poder aplicar. ¿Por qué sí sirve para las que hacen oferta pública? Porque muchas veces los datos fundamentales de la empresa son buenos, pero tiene mala prensa en el mercado y esa mala prensa hace que el capital se vaya deteriorando. Los inversores huyen, los bancos empiezan a tener miedo, los rumores en los mercados de capitales podrían estar afectando sobre el valor de la cotización de las acciones y empujarla hacia la quiebra a la empresa. Por eso el tema de las reputaciones de las empresas es importante de conservarlo, porque cuando se pierde, el valor de mercado tiende a perderse. Bayer con Monsanto, por ejemplo. Bayer compra la marca Monsanto y se da cuenta que estaban cargando una mochila de plomo. ¿Por qué? Porque venía con todo el prejuicio. Bayer estaba ligada a medicamentos que te curaban y terminó comprando una marca que estaba ligada a agroquímicos que te mataban. Tuvo que quemar la marca y hacerla desaparecer a la marca Monsanto, porque si no, ligaba a su marca algo que le tendió para abajo. Y le llevó varios años recuperar el valor de las acciones, ¿no? Y el que podemos considerar el modelo más usado hasta el día de hoy, y salvo algún experimento muy, muy local, es el modelo de predictibilidad de las quiebras más utilizado en todo el mercado financiero. Edward Altman desarrolló el modelo Z-Score, que me gustaría ponerlo en práctica con ustedes si tienen alguna plataforma de inteligencia artificial accesible en su teléfono, que le podamos aplicar este método sobre el balance de alguna empresa. Vamos a elegir 5, 6, 10 empresas distintas y vamos a buscar que aplique este modelo. Hay algunas cuestiones metodológicas del modelo que solo si les interesa sugeriría que lo profundicen. Trabajaron sobre 20 años de muestra de compañías, sobre 66 compañías, analizaron 33 que terminaron quebrando y otras 33 que no, y fueron filtrando indicadores. Primero trabajaron con 20 ratios, después trabajaron con 15, después fueron reduciendo la cantidad de ratios. Hoy, con la potencia de cálculo que tienen las plataformas, ya no le veríamos ningún sentido a achicar la cantidad de ratios. Podremos trabajar con muchos más valores. Porque antes había que simplificarlo para ahorrar tiempo de cálculo, que hoy no es una limitante, ¿no? Y se llegó a esta fórmula, que de una primera mirada parece un despelote y bien entendida nos vamos a dar cuenta que no es compleja. Esto es un polinomio porque está compuesto por 5 indicadores que luego se suman. Indicadores que van del X1 al X5. ¿Qué tiene de particular? Que cada ratio pondera de modo distinto en este indicador. Por ejemplo, el X1, que se llama liquidez, pondera 1,2 veces. El ratio resultados acumulados, es decir, cuánto de las ganancias de la empresa las reinvierte, pondera 1,4. El ratio ganar dinero, rentabilidad económica, rentabilidad sobre patrimonio, pondera 3,3 veces. El de endeudamiento pondera 0,6 y el de rotación de activo pondera 1. Esta primera lectura y sin profundizar, ¿cuál sería el más importante de los indicadores para que la empresa no vaya a la quiebra? Rentabilidad económica. Cuanto más dinero gane, más alejada va a estar de fundirse. Podría estar más endeudada, que es el X4, o menos endeudada, pero ese indicador de endeudamiento no es el fundamental. ¿Y por qué me detengo en estos dos? Porque muchas veces los analistas bancarios
se asustan cuando ven niveles de endeudamiento alto de la compañía y dicen, esta empresa se va a fundir. Y la respuesta que tenemos que dar nosotros técnicamente cuando nos toque discutir con el analista del banco es, no se va a fundir nunca por muy endeudada que esté, porque la plata que está generando en rentabilidad alcanza y sobra para pagar el endeudamiento. Si la rentabilidad tiende a achicarse, el riesgo de que la empresa empiece a no poder pagar sus acreencias va a ser más grande. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuáles son esos 5 índices? ¿A qué le llama liquidez Altman? Un cociente, el X1, el cociente entre el capital corriente y el activo total. El capital corriente era la resta de activo corriente menos pasivo corriente. Es decir, si yo logro que esa proporción del activo corriente neto de pasivo corriente sobre activo me dé un valor alto, es decir, tengo mucha liquidez, el riesgo de fundirme va a ser alto o va a ser bajo. Va a ser bajo porque tengo capital de trabajo suficiente. Si se empieza a complicar esa liquidez, el riesgo de que la empresa le vaya mal va a ser más alto. El segundo índice analiza cuánto de las ganancias acumuladas de la empresa, resultados no asignados o resultados acumulados, quedan en el patrimonio neto. Si una empresa tiene como política que toda la plata que ganó se la lleven los dueños como dividendos, el riesgo de que se funda va a ser más alto. Si la tendencia de la empresa es que la mayoría de sus ganancias quedan reinvertidas en la empresa, el riesgo de insolvencia va a ser muy bajo. Y aparte eso está bien visto por el mercado, porque si yo voy al mercado a pedir plata y me piden el estado de evolución del patrimonio neto y me dice, flaco, vos me venías a pedir plata a mí y toda la que vos ganaste en la empresa te la llevaste. ¿No sería más lúcido y más lógico que primero vos reinviertas tu plata dentro de la empresa y después me vengas a pedir a mí? Entonces esa podría ser una señal, el X2, que si mis resultados retenidos son bajos y la plata la estoy distribuyendo como dividendo, el riesgo de quebrar sea más alto. Rentabilidad, Altman lo mira como resultado antes de intereses e impuestos dividido el activo. El X4, ya hablamos del 3, por eso no profundizo. El X4, cuán endeudada está la empresa, es el cociente entre el patrimonio neto y el valor del pasivo. A más alto... ¿Perdón? No, Qué raro que tome el pasivo a valor contable contra el valor de mercado. Me parece un poco, no sé, ignoro ahí quizás si me puede aclarar. Sí, claro. Cuando la empresa cotiza en bolsa, el valor del patrimonio neto vos lo podés calcular a valor de mercado, porque es el valor que la acción está cotizando en el mercado. Entonces ahí, a través de este índice, vos podrías mirar los humores del mercado. Es decir, si el mercado está valorando alta la empresa y la acción cuesta cara, la relación patrimonio neto contra pasivo va a ser muy alta y positiva. Y por ende, Claro. los humores del mercado te castigan, el valor de mercado del patrimonio neto va a tender a bajar. Para las Claro. empresas de capital cerrado, vamos con el capital contable, ¿no? Escucho. Claro, pero no habría como una falta de homogeneidad entre los componentes al tomar valores de mercado versus valores contables. Lo que pasa es que el del pasivo, el valor contable del pasivo es el valor de mercado. El único Claro. que, el valor de patrimonio neto es el que podría ser distinto entre el valor contable que el valor de mercado. Claro. Pero el del pasivo, si vos aplicaste buen criterio de evaluación, el pasivo tiene que estar evaluado a un valor de mercado, es decir, a cuánto esfuerzo monetario te va a costar pagar esa obligación. Salvo por algunas previsiones y... ¿No? Pero las previsiones que están incluidas en el pasivo van a incluir el mejor conocimiento posible que tenés sobre cuánto tendrías que desembolsar. Por ejemplo, ante una indemnización al personal, ante un juicio por garantías. Bien. Eso, Bueno, buscamos incorporar ese valor.
Y el X5 es la velocidad de rotación. ¿Recuerdan la clase pasada, margen por rotación? Rotación, el lado derecho del DuPont, era venta sobre activo total. Analicen los 5 ratios. ¿Qué tienen en común 4 de ellos? Que el activo total esté en el denominador. Y eso también nos rompe la cabeza, porque hasta ahora nosotros siempre estábamos pensando que cuanto más activo tuviera una empresa, mejor era, y en este caso nos damos cuenta que el activo juega en contra en 4 de los indicadores. A mayor tamaño de empresa, yo voy a necesitar mayor rentabilidad, mayor reinversión, mayor rotación. El tener un activo grande no me salva de ir a la quiebra. Al contrario, obliga a niveles de rendimiento más elevados. Por eso las empresas que cotizan en bolsa todos los años están presionadas por mostrar más utilidades, más resultados, más crecimiento, y se convierte en una carrera que muchas veces no la pueden sostener. ¿Por qué? Porque al tener un activo alto, le exijo rendimientos altos. Entonces, no necesariamente estar analizando empresas que tengan activo alto nos va a mejorar los indicadores, sino que podría jugar en contrario. Les pido, por favor, hacemos una pausa aquí. Agarren Sí, pero una pregunta, profe. Sí, pero no es que le está pidiendo más alto rendimiento, le está pidiendo, porque ahí está relativizando, está haciendo valores relativos. Nunca podemos tomar nosotros saber si son muchos los resultados y valor absoluto. Claro. Entonces lo tiene que relativizar con el activo, pero no es que le está exigiendo un esfuerzo mayor qué sé yo, a una empresa grande o a un kiosquito. Es exactamente lo mismo. Claro, le voy a estar pidiendo un resultado proporcional al activo que Pero, estoy invirtiendo. claro, le va a exigir, por eso es que lo relativizamos. Pero ¿qué es lo que, claro, todos estos son en valores relativos, por eso son cocientes. Claro. ¿Cuál es el punto? Las empresas grandes, cuando incorporan un nuevo proyecto de negocio, probablemente en los primeros años, cuando el proyecto de negocio esté en etapa de introducción, va a consumir recursos y todavía no va a generar el flujo de caja suficiente, por la misma lógica de estar en una etapa de introducción. Entonces, probablemente nos podría mostrar indicadores malos. Sí, pero ahí la empresa usted dijo que entraba como startup, ¿cómo era? Que se hacía conocer como esas Startup. empresas que... Startup. ¿Cómo? Startup. Es decir... Startup. Se hacía conocer en el mercado como startup y para recibir ángeles, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque si lo midieras a esa empresa por los ratios tradicionales, claro, diría que esa empresa está fundida. Claro, está fundida. Pero, bueno, listo. ¿Cómo? Si quiere hacer pausa, haga pausa, profe. Sí. Bien. Yo hice lo que iba a pedir. Perdón, no se escuchó bien lo último del audio. Que hice lo que ibas a pedir, que subí los estados contables de Molinos y de Chile y RLP Holding para que me haga un análisis de Z-Score. Perfecto. Ahora les pido aquí a los que están presentes, alguno tome y pídale analizar Z-Score sobre el balance 2025 de... y pónganle cada uno una empresa distinta. Alguno pónganle Arcor, otro póngale Geneia, otro póngale una empresa del exterior, quieren poner Tesla, distintas empresas. Mientras tanto, yo voy mostrando cuál es el valor de corte de este índice. 2,60 para todos. El valor de corte para considerar más riesgosa va a ser una empresa si el valor de la suma algebraica de esos 5 indicadores
les dé un valor por abajo de 2,675. Si el valor que ustedes están observando da por arriba de 2,675, sería una empresa más segura. Marcelo, de alguna de las empresas que viste ahí, decime la empresa y decime qué valor te dio de Z-Score. Perdón, disculpe, no lo hice. Por favor. Ah, no, yo te había entendido que lo habías hecho, perdón. Te entendí mal. No, no, es Fabricio. Fabricio. Ah, listo. Me da un 76.3 y dice limitaciones que condicionan la interpretación del resultado. Primero, no tenés X5 porque es un holding, no tiene ventas. Bueno, entonces no tomes la del holding. Tenés que tomar la empresa Bien. que genera Dice, resultados. No tenés igual ventas. es interesante, dice X2 es igual a 4.0, es un artefacto de la reexpresión de las NIC 29, los resultados no acumulados en moneda de cierre superan el total de activos, ratio imposible en el contexto empírico. Y después dice X4, 59.16, refleja pasivos totales del 1, bueno, me pareció interesante esto de que X2 no, es incompatible con un contexto empírico, pero bueno, es lo que dice la IA, no sé tanto como para rebatir o no. No, evidentemente es un balance raro al ser de un holding, algunos de los indicadores, por ahí aplicando la misma lógica, pero con una empresa que sea productora directa, digamos, o de un producto o servicio, capaz que vemos valores mejores. Por acá, cuéntenme algo. Mira, tiene Esperen un segundo que le estoy preguntando a los que están acá presenciales en sala. Adidas, 3,41. ¿Riesgo de quiebra? ¿Cómo lo ves? Superior a 3 sería considerada una empresa segura. ¿Otro? Microsoft. 9,8. Muy bien. Agrometal 3, la clavó al ángulo. Bien. ¿Alguna por acá? 11. Muy bien, muy bien. Empresas seguras, notoriamente por arriba del riesgo de quiebra o de insolvencia. Ahora voy con alguno de los de MIT. Por favor, tomen la palabra. Samira. Perdón, no te escuché. No, esperen un segundo. Me pregunta si las que están aquí no estarían correctamente clasificadas. En realidad el modelo de Altman es el que mejor tiene de predictibilidad y menor riesgo de clasificarlo mal tiene. Y allá le daba 3. ¿Seguro que está hecho sobre el mismo balance 2025? Bien. Perfecto. Puede ser, a ver, entre 2,85 y 3 es de acuerdo a qué modelo. Por ejemplo, uno tomó la utilidad antes de interés e impuesto, el otro tomó 2 líneas más arriba, de acuerdo a cómo armó el ratio el modelo de inteligencia artificial. Pero mientras vos uses un modelo y seas consecuente siempre en todas las empresas usando el mismo, vas a controlar ese sesgo. Sí, vuelvo al MIT. ¿Quién me comenta algo? Arcor 2. Profe, dice el de Tesla. Perdón, que se pisan dos hablando. El que me dijo de Arcor. 2,3, profe. Arcor. 2,3. Bueno, fíjense que no es malo, pero está en una zona de alerta. ¿Qué cambió en Arcor? Hasta hace 15 años Arcor no distribuía dividendos. Toda la plata que Arcor ganaba la reinvertía en la empresa. Si ustedes aplicaron el modelo de esto mismo sobre Arcor, pero cámbianle la fecha, en lugar de ponerle 2025, le ponen balance 2005, cuando distribuía poco dividendo, seguramente le iba a dar un valor mucho más alto que el que tiene ahora. Sigue siendo una buena empresa, pero la retención de utilidades es menor que antes. El riesgo de que eso haga que la empresa empiece a correr riesgo de que no le vaya bien va a ser mayor.
Claro, los Profe. resultados cayeron, pero fíjate que bueno, sí, ese puede impactar porque estamos hablando del X3, ¿no? Que te va a afectar mucho. Sí, me gustaría cerrar una ronda con otras participaciones y después te paso la palabra a Marcelo. No, yo no he preguntado nada, profesor. A Sancor No, me preguntan acá cómo le daría a Sancor Cooperativas, la láctea, digamos, la que quebró este año. Sancor estaba, sí, perdón. Sancor. Y no, ya no hay balance. Acá, por ejemplo, plantearon, no funciona, quebró. Sí. Fíjate, comento para los que están en el Meet algunos aportes que surgieron aquí. Me preguntaron qué pasaría si aplicáramos estos indicadores a la empresa láctea Sancor, de conocida presentación en quiebra hace un mes atrás. Sobre el balance 2024 dio 0,5, es decir, el que miraba basado en ese balance ya sabía que era prácticamente irremediable que la empresa vaya a parar a la quiebra. Sí. Celulosa, menos 0,64. Bien. Esas empresas que integran luego un grupo económico solo pueden tener la salvación que venga su controlante y ponga plata. Fate, si podrían buscar y encuentran el balance. A ver, los Madanes Quintanilla, dueños de Aluar, tienen por otro lado, es decir, probablemente cerraron por una cuestión de decisión de no continuar, ¿no? ¿Por acá? Claro, a ver, si ustedes vienen siguiendo empresas, fíjense lo sencillo que les resultó aplicar el modelo. Un prompt simplísimo, y ustedes pueden venir siguiendo una empresa a lo largo de los años y ver si su posibilidad de que vaya a la quiebra viene alejándose o viene acercándose el riesgo de quiebra. Podría parecer, si ustedes tienen una mentalidad arriesgada a nivel de inversiones, buscar una empresa que esté complicada y con riesgo de quiebra podría ser una oportunidad para comprarla barata, reestructurarla y volverla a poner en valor. O en una vez estás comprando un muerto y te tenés que hacer cargo del velorio, digamos. O sea, podría pasar las dos cosas. Pero digo, fíjense que con 5 ratios nosotros podemos darle a nuestra contabilidad un valor predictivo. Vuelvo al MIT. ¿Algún aporte? Cuando se pisaron en un momento una voz masculina y una voz femenina, escuché primero lo de la voz masculina y no escuché a la colega. Los Pimpinela ahí que se peleaban. Profe, yo hablé, pero tenía una duda. Samira, Netflix 11,1. Bien, gracias, Samira. Sí, escucho. El tema de la cuestión de lo de Sancor, sé que quebró hace más o menos un mes atrás, como dice usted, mes y medio, pero la info que yo también tenía era que había comprado las acciones de Serenísima. Entonces, como que a mí... No. Arcor compró la Serenísima, Marcelo. Perdón, soy Lucas. Lucas, perdón. Ah, Sancor. Arcor Arcor. compró la Serenísima. No, Sancor viene mal desde hace 15 años y cuando apareció un grupo económico que era Adecoagro para comprarlo, como Adecoagro era de capital extranjero, el gobierno de aquel momento no permitió esa venta e inició un rescate vía venta de leche a Venezuela, que no la cobró nunca. Entonces venía muy mal y pasó a estar peor que muy mal. Pero bueno, ese es el ejemplo de este caso. Pero digo, lo valioso de esto, tener un parámetro, poder seguir una empresa a lo largo del tiempo y ver cuán cerca o lejos esté de ese riesgo. Vuelvo al MIT. ¿Alguna pregunta, comentario, algún otro aporte de esto? Sí, ahora sin subirle yo un balance, porque yo había descargado ese balance, lo tenía en PDF de la holding, le pedí que lo haga libremente sobre YPF y me dio 3 Altman Z.
me dio el de 1968, el de 1995 y el Score. Yo le pedí el Score nomás. Y bueno, nada, es una curiosidad. Y en el Score me dio 4.65. Bien, perfecto. Quiere decir que estaríamos en presencia de una empresa Segura. solvente, segura, digamos, y con lejanía en el riesgo de que caiga en una cesación de pagos. Profe, Profe, Sí, bueno, escucho. la consulta mía también es con respecto al tema de recién, por ejemplo, bueno, con Arcor creo que había dado un resultado que estaba 2.3, creo que si mal no me equivoco. Sí. Ahora, supongamos, en el caso de que compró, por ejemplo, la parte, digamos, de lo que es de la Serenísima, sabiendo que, por ejemplo, es una empresa enorme, que ha pasado épocas de pandemia, de cuestiones malas, es como que también son empresas, pienso yo, que pese al valor del ratio, tienen la capacidad para no irse a quiebra. Claro, claro. Y se supone que esa decisión de compra, que es reciente, va a tener impacto en los estados financieros de Arcor para el próximo estado contable. Si todo sale como lo esperan, el X3 de rentabilidad económica del grupo Arcor con la Serenísima metida adentro debería ser más elevado, con lo que podría esperarse que estos números tiendan a mejorar. Y cuando lo vuelvan a ver al ratio, a finales del año con el balance 2026 cargado, o lo podrían aplicar, no sé cómo dará con un trimestral. Pídanle esto sobre el balance del primer trimestre 2026 de Arcor. Todavía no debería tener impacto demasiado las operaciones full de la Serenísima. Pero una pregunta, profe. espera, déjame cerrar la pregunta anterior, si no nos quedan todas colgadas. ¿Cuánto da sobre el del primer trimestre 2026, Arcor? Porque ese balance del primer trimestre ya está subido a la bolsa, pero... Claro, probablemente todavía no dé impacto. Ahora sí, devuelvo la pregunta a Mit. ¿Quién me quería preguntar? Sí, profe, a ver, el banco va a ver esto si nosotros queremos sacar un préstamo. El banco debería poder usarlo. De hecho, cuando yo formo en esta asignatura o cuando formo en la maestría en administración, hay funcionarios bancarios y muchos se sorprenden y lo están conociendo recién cuando se los presentamos en esta cátedra o cuando se lo presentamos en la materia de la maestría, con lo que me parece que no está generalizado su uso en la banca. Y en el mercado de capitales, si queremos hacer acciones negociables, sí, eso se va de cajón, ¿no es cierto? Sí, Nos van a mirar esto. Hay gente, cada institución arma su propia matriz de riesgo. Esto sería algo que podría ser general de uso y yo creo muy práctico. Desde la cátedra creemos que es muy práctico y fácil de usar. Y más con herramientas de inteligencia artificial. Ojo, recuerden, cuando van a aplicar esto, volvamos a la unidad número 4, calidad de la información contable. 3, perdón, mala mía, 3. Calidad de la información contable. No me sé las unidades yo. Soy lo más desprolijo de eso. ¿Por qué digo la calidad? Porque nosotros acá estamos dando por válido el balance como está subido. Si nosotros readecuamos algo de la información y revisamos, vamos a tener que recalcular los índices para Altman. Pero para una primer mirada podría bastar con la que estamos dando. Lo podría usar el sistema financiero, lo podría usar perfectamente, lo podría usar el sistema bursátil también. Mientras no lo usen y lo usemos nosotros, vamos a sacar una ventaja por una simetría de una información que uno la maneja y el otro no la tiene, ¿no? Entonces disfruten eso. ¿Otra pregunta por ahí por Meet? Sí, ¿Venimos bien? Que hable el que estaba por hablar. no, yo quería consultarle porque yo le pregunté por Mercado Libre y me dijo como que el índice tradicional no
no aplicaba a empresas no manufactureras y utilizó otro con otras ponderaciones y solamente 4 ratios, diciendo que era para no manufactureras y mercados emergentes. A mí me sorprendió el resultado porque digo 1,91, pero bueno, no sé qué me dice. Claro, ¿qué ocurre? Como Mercado Libre, por ahí cuando hablan en la sala y me hablan allá, yo me pierdo, por eso te pedí. Mercado Libre, como dentro de su operatoria, tiene mucho que ver con banco, por la plataforma Mercado Pago, puede que estas herramientas de ratios que se aplican para empresas comerciales e industriales, puede que no se apliquen estrictamente igual para instituciones financieras. Si ustedes le piden, aplíqueme el Z de Altman sobre un banco, puede que lo que le dé sea cualquier cosa, porque los ratios que nosotros estamos mostrando aquí, en un banco no se calculan del mismo modo. La liquidez no se calcula así, el endeudamiento no se calcula de ese modo, la rentabilidad no se calcula de este modo. Es decir, para contabilidades bancarias, seguramente el modelo de Altman, y ahí es donde se complica analizar Mercado Libre, porque tiene dentro de la cifra que vos vas a estar viendo una pata importante de una compañía financiera que es Mercado Pago, ¿no? A mí también, cuando le hice hacer el DPF, me dice, naturaleza del sector. Altman fue calibrado con empresas manufactureras cotizantes en Estados Unidos. YPF es una empresa integrada de explotación y producción de hidrocarburos con alta intensidad de capital fijo, lo que distorsiona X5, de rotación de activos naturalmente baja en el sector. O sea, como que te explica un poco. Sí, sí. A ver, esa explicación la podría haber escrito perfectamente el profesor Terreno, porque es su observación de por qué él está convencido que el modelo de Altman no es aplicable en su totalidad a balances de empresas argentinas, ¿eh? Y ahora en un par de diapositivas vamos a ver, y lo van a leer en el libro, en este capítulo, cuál es la visión que tiene el profe respecto a mejorar la visión de Altman, complementando esta mirada que vos estás planteando, que lo lees ahí en la explicación que te da del ratio, ¿no? Del indicador. Bien. Ahí le voy a corregir, la diapo la preparó el profe Terreno, cuando él pone que el principal ratio individual es el de endeudamiento, no es así. El principal ratio individual aquí es el de rentabilidad, porque es el que pondera 3,3 veces, ¿no? Y en el conjunto el de rotación del activo tiene su importancia relativa. Otro de los modelos, si por ahí alguien no se siente cómodo con el de Altman, pueden aplicar el modelo de Olson de 1980, analiza 3 índices, buscó simplificar y no trabajar con 5, sino trabajar con 3, liquidez, solvencia y rentabilidad. No toma en cuenta ni la reinversión de utilidades, ni toma en cuenta la rotación del activo, comparado con lo que razona Altman. Y saca una conclusión de que la conclusión puede ser válida. Yo no sé si del modo como él la calcula, pero las conclusiones pueden ser válidas. Las discrimina a las empresas en pequeñas y grandes. Y plantea que las empresas pequeñas, lo plantea Olson, no me peguen a mí que lo transmito, las empresas pequeñas corren mayor riesgo de caer en insolvencia porque tienen menos acceso de financiamiento, es decir, tienen menos plan B, plan C y plan D para conseguir plata cuando el negocio no alcance, tienen los riesgos mucho más concentrados, menos diversificados. Por ejemplo, una empresa pequeña solo vende en el mercado de Córdoba, solo vende una línea de productos. Si ese mercado funciona mal o esa línea de productos funciona mal, la empresa va a quebrar. En cambio, una empresa que tiene puntos de venta en distintos lugares del mundo, la probabilidad de que tenga problemas en todos los lugares del mundo al mismo tiempo solo se puede dar ante una pandemia. Y lo hemos visto y han caído como moscas las empresas. ¿Por qué? Porque toda la diversificación de riesgo que las empresas habían pensado, en ese momento no funcionó, porque estaba todo el mundo parado al mismo tiempo, ¿no?
Y las empresas pequeñas tienen mayor vulnerabilidad, plantea Olson, ante choques o crisis económicas, que tienen menos capacidad de adaptarse a esos cambios de entorno. El profe Terreno plantea en una investigación del año 2023 que resultados operativos sobre el total de pasivos sería un buen índice para medir y no los resultados sobre los activos. Es decir, se va al índice originalmente que Bieber plantea, flujo de fondos con respecto a pasivo. Él plantea resultados operativos con respecto a pasivo. Y va armando los árboles de clasificación de los ratios y él calcula para las muestras que ha tomado de empresas argentinas, él aplicó sobre una cantidad de empresas argentinas el modelo de Altman y el modelo que plantea él y le da resultados mucho más ajustados con su modelo que con el modelo de Altman. No quiere decir que no servía el modelo de Altman, sino que no explicaba en su totalidad. Si les interesa profundizar, en el libro lo pueden profundizar. Entonces, en síntesis, ¿qué factores van a explicar la insolvencia? 4 grandes categorías de factores. Factores de inversión. ¿En dónde tiene la plata metida la empresa? Liquidez y rotación. Por ejemplo, si una empresa gasta hasta la última moneda que tiene en adquirir activos fijos, comprar maquinaria, instalar la planta, y no le queda plata para el capital de trabajo, no puede comprar materia prima, no puede contratar personal, no puede poner la fábrica en funcionamiento, ¿le va a ir bien o mal? Mal. ¿Por qué? Porque tiene iliquidez. Y porque va a tener una velocidad lenta de rotación de activos. Tengo un activo grande, pero no vendo, mi rotación va a ser mala. Entonces, una de las causas que podría llevar a una empresa a ir a la insolvencia es una mala distribución del capital invertido. Otro bloque de causas que podrían llevar a que una empresa le vaya mal tienen que ver con los factores de financiamiento. ¿Cuánto endeudamiento tiene la empresa? ¿Y cuánto de ese endeudamiento es de corto plazo? Cuanto más exigibilidad tengo del endeudamiento, más riesgo de caer en insolvencia voy a tener. Si alguien me da un crédito a mí a pagar a 100 años, ¿corro algún riesgo de caer en la quiebra? No, ninguno, me voy a morir antes de pagar ese crédito. Pero si tengo la misma suma de crédito a pagar en 6 meses, el riesgo de que caiga en quiebra va a ser más alta. Entonces no es un problema solamente del valor absoluto del endeudamiento, sino de cuándo vence ese endeudamiento. Tercer bloque de causas que podrían llevar a una empresa a que le vaya mal tiene que ver con factores operativos. Rentabilidad. La operación que tiene la empresa le permite ganar dinero o no. Y variabilidad de las operaciones. Hay negocios que tienen una generación de ingresos constante, hay otros que tienen estacionalidad y hay otros que tienen anarquía de variabilidad. Puede haber días muy buenos, muy malos, meses muy buenos, meses muy malos, años muy buenos, años muy malos. Como bien han estudiado ustedes en asignaturas de costos y en economía, la composición de los costos de una empresa hay una porción que son variables y que por ende van a fluctuar del mismo modo que fluctúa el nivel de actividad, pero va a haber otra porción de costos que sean fijos. Si yo tengo una porción de costos fijos alto y mi negocio tiene una variabilidad marcada, el riesgo de que caiga en la quiebra va a ser alto. Porque va a haber meses o va a haber años donde no voy a poder pagar la estructura de costo fijo. Cuando no puedo pagar los costos fijos, me doy vuelta, ¿de dónde saco plata? Le pido a los dueños, no ponen, le pido que retengan utilidades, no la retienen, pido financiamiento o no me lo dan o cuesta caro, voy a terminar en quiebra por no poder pagar los gastos operativos. Y otras variables, una de ellas es el tamaño de la empresa. Ahí es donde Olson plantea que las empresas más pequeñas corren más riesgo de caer en insolvencia. Y yo le doy la razón a Olson y sumo otro elemento.
Si la empresa que está en riesgo de insolvencia es una empresa grande, todo el mundo va a intentar salvarla por el impacto social que generaría si esa empresa cae. Técnicamente Sancor está quebrada desde hace 20 años. Y hace 20 años que la sociedad le viene poniendo un respirador artificial. Los bancos le prorrogan los vencimientos, en cesación de pagos, concursos de acreedores, las deudas no las venían pagando, le condonaban los aportes de obra social y los aportes previsionales. En algún momento ese respirador artificial ya no alcanzó y la empresa terminó en quiebra. ¿Pero por qué? Porque al ser grande, toda la sociedad trataba de salvarla. Si dicen, hay un kiosco que está en riesgo de caer en quiebra, ¿a alguien le va a preocupar que quiebre el kiosco? No, hay 18 en la cuadra. Que quiebre uno, quedan 17. Entonces es cierto el planteo de Olson de que el tamaño podría ayudar a prevenir la quiebra o podría acelerar porque a nadie le importe que esa empresa quiebre. Crecimiento de la empresa. Y aquí vamos a volver a cuando vimos en el capítulo 4, estado de flujo efectivo. Cuando una empresa quiere crecer a un ritmo mayor que sus posibilidades financieras, podría caer en situación de insolvencia, pero no porque el negocio esté declinando, sino porque está creciendo a una velocidad mayor que lo que le permite su capital de trabajo. Recordemos, para crecer yo tengo que vender mucho, dar plazos largos, financiar a mis clientes, invertir en nuevas maquinarias, invertir en todo eso, genera una necesidad financiera fuerte. Flujo operativo seguramente negativo, inversión negativo, o consigo financiamiento por parte de los accionistas, o si lo tengo que salir a buscar con tercero, tiene una tasa, me cuesta plata. Entonces, a veces, un buen asesoramiento que ustedes le puedan dar a su cliente de morigerar la velocidad de crecimiento y lograr calcular cuál sería la tasa de crecimiento sostenible que pudiera tener la empresa, sería la mejor ayuda que ustedes le puedan dar para evitar que se pegue la piña en 2 años, en 3 años, en 5 años. Toda vez que un cliente pequeñito que producía alimentos vino a mí feliz y contento porque había ganado para venderle a una gran cadena de supermercados una cantidad enorme, mi razonamiento era, tan buena gente que sos y te vas a fundir. Y me miraban como diciendo, ¿cómo voy a fundir si voy a vender mucho más? Porque vas a tener problemas en tu crecimiento, se te va a desbalancear tu necesidad de capital de trabajo, no vas a poder afrontar, vas a ir a buscar apoyo a los bancos, no te van a dar bola porque vos sos chiquito, no tenés balance que te permitan eso. Morigera el crecimiento. Seguí vendiendo la soda a domicilio que te va bárbaro y no quieras venderle 2 camiones de soda juntos a un súper que te va a pagar a 90 días y que te va a consumir todo tu capital de trabajo. Pero que nos den bola cuando demos ese asesoramiento es una posibilidad ínfima, ínfima. Porque todos en la empresa están con la euforia del crecimiento y el único que va a hablar, el mismo pesimista de siempre, el mismo agua fiesta de siempre. No, está estudiado esto, no es nuevo, no es nuestro. Y lo último, opinión del auditor. Tenemos que aprender a leer los informes del auditor, porque muchas veces el primero que levanta la mano sobre que la situación de la empresa no es todo lo sana que creemos que es el auditor externo. Con una abstención de opinión, con una salvedad sobre un criterio de evaluación o medición, con alguna incertidumbre que nos está planteando sobre algún elemento. Sé que quienes no cursaron auditoría, ¿todos ya la cursaron? Entonces todas estas cosas que estoy mencionando las leyeron, las vieron. En una de esas las rindieron también. Entonces, si el dictamen es limpio, es un elemento una nube que se nos sale del camino. Pero si el dictamen tiene algún pero, algún comentario, atentos a eso. Porque si el auditor no le quedó otra que escribirlo en el dictamen, la cosa viene mal. O hay una discrepancia contable, o hay algún criterio con el cual no estamos de acuerdo, o hay algún principio de empresa en marcha que empieza a no cumplirse. Debería formar parte de la calidad de la información.
simplemente lo recordamos a esta altura, pero lo deberíamos haber visto cuando empezamos a hojear el balance allá al principio de la materia. Si hasta acá venimos bien, ahora vamos a sumar un elemento. ¿Cómo podemos saber como usuarios externos si la empresa está manipulando los resultados? Yo creo que Beneish, como vio que la Z-score de Altman se hizo famosa, él inventó el M-score para no quedarse en menos. ¿Qué dice Beneish? ¿Podríamos llegar a detectar si una empresa está manipulando su contabilidad para mostrar mejores resultados que los reales? Porque, ¿qué dice Beneish? Si manipula los resultados y yo no me doy cuenta, si aplico el Z-score me va a seguir dando que la empresa anda bien. Pero la realidad no es que ande bien. Es que el ratio venta sobre activo, las ventas están infladas y no dicen la realidad de las ventas. O está inflado el pasivo porque está subvaluado y no están puestas determinadas contingencias. Entonces dice Beneish, ¿cómo podemos analizar si hay una manipulación? Lo que le llamamos contabilidad creativa. Entonces dice, ¿qué características van a tener empresas manipuladoras? Muestran un crecimiento muy rápido, experimentan un deterioro en las señales financieras fundamentales. Muchas veces el manipulador de estados contables no se da cuenta que si infla las ventas, le va a quedar un saldo de cuentas por cobrar demasiado, y el saldo de cuentas por cobrar lo sigue manteniendo igual, va a dar una velocidad de rotación que cambió radicalmente. De rotar las cobranzas cada 60 días, ahora da 24. ¿Qué pasó? O se convirtió en brillante cobrando, o infló el numerador de ventas y no afectó cuentas a cobrar. Y que adoptan prácticas contables agresivas, sería ya una verdad de perogrullo a esta altura del planteo, ¿no? Entonces, Beneish arma un polinomio con 7 tramos en donde analiza determinadas variables. Rotación de inventario, rotación de cobranzas, rentabilidad y demás. Y ahí le pone un puntaje. Por eso tiene mucho en el hilo del razonamiento similar a Altman, más allá de que lo aplica para otra cosa. Índice en días de venta en cuentas a cobrar. ¿Qué compara ahí? Créditos por ventas sobre ventas de este año versus crédito por ventas sobre ventas del año pasado. Si yo veo que ese índice, vamos a aplicar un ejemplo aquí en la pizarra. Crédito por ventas sobre ventas de este año. Y crédito por ventas sobre ventas del año anterior. Supongamos que este año inflo las ventas artificialmente. Digo que tengo 100 a cobrar para una venta de 1000, cuando el año pasado yo tenía 80 a cobrar para una venta de 500. ¿Qué va a pasar con este índice? Si yo divido 100 sobre 1000, me va a dar 0,10 aquí, 80 sobre 500, ¿cuánto me da? 16. Si mi crédito por venta sobre venta era 0,16 el año pasado y yo sigo vendiendo igual y aplicando la misma política de cobranzas, yo me debería encontrar aquí con un valor similar a 0,16. No me debería encontrar con 0,10. Si este valor cayó en este año con respecto al año pasado, es probable que las ventas están manipuladas. La empresa infló las ventas para que el valor de ventas de ese ejercicio dé más alto que lo que correspondía. Un incremento excesivo podría señalar un aumento artificial.
Por ejemplo, margen bruto de este año versus el margen bruto del año pasado. Si el margen bruto de un año con respecto al año pasado aumenta significativamente y el nivel de actividad es más o menos parecido, ¿qué pudo haber ocurrido que le permite a una empresa ganar mucho más plata vendiendo más o menos lo mismo? ¿O hubo algún cambio en el contexto macroeconómico que permitió ese cambio de rentabilidad? ¿O puedo estar en presencia de una manipulación de la información? No estoy seguro que si le preguntan a inteligencia artificial que aplique el modelo de Beneish para determinar manipulación les vaya a contestar. La verdad no lo he probado, ahora lo estoy imaginando. Si alguien lo quiere probar. Yo lo probé. Ahí te cedo la palabra. Me preguntan algo acá en sala y después te paso la palabra a vos. Claro, cuando hablamos de manipulación de datos, nosotros hablábamos de contabilidad agresiva o contabilidad creativa. Una contabilidad agresiva es cuando estoy dentro de la norma, pero que busco el modo de exponer del modo más optimista posible. ¿Cómo? Eludir. Es la misma diferencia entre eludir y evadir. Es decir, y ya cuando te salís de lo que las normas dicen, ya vas a contabilidad creativa. Ya estás fuera de la ley, fuera de la norma. Entonces, una cosa es estar dentro de la norma, pero con un criterio, por ejemplo, más agresivo. Le aumentás la vida útil a tus activos fijos, con lo cual bajás el monto de depreciación. Vas a mostrar activo más importante y resultado más importante porque cambiaste un criterio de depreciación por una depreciación menor. Es un criterio agresivo de contabilidad, no es ilegal, porque las normas contables dicen aplique un criterio de depreciación que refleje la pérdida de valor de los bienes, nada más. La que nos dice es 20% por año, además, es la ley de impuesto a las ganancias, pero no es la normatividad contable, ¿no? Espera, voy. Sí. Bueno, cuando la palabra es fraude, es porque ya te saliste, ya pasó de la contabilidad agresiva a la contabilidad creativa. Pero acá, el índice te podría dar malo en ambos casos. Es decir, después habrá que ver si lo que hizo fue torcer la norma para poner algo que le dé más optimista o directamente se salió de la norma. Quien me había pedido la palabra por Meet, por favor, me cuenta qué calculó. Ahí saqué el M-score de Beige, no me acuerdo, de Beneish. Para IPF, aclaro que es para el ejercicio cerrado 31 del 12 del 2024, porque bueno, parece que es lo que cuenta con lo que encuentra la IA, y le dio menos 2,53, lo cual la posiciona en una posición de no manipulación, Correcto. porque se ve que es inversa la lectura acá respecto del otro score. Claro. Fíjense que la constante inicial es menos 4.4. Es decir, en esto, cuanto más abajo valor negativo del índice, menos manipulación tiene. O sea que si te dio 2 y pico, está por abajo del 1,78, es un balance no manipulado. Al menos en el término de uso de las fórmulas de Beneish. No obstante, acá, que me parece interesante, lo que hace la IA es a cada uno de los componentes o contribución de cada índice, te dice, mira, el DSRI tiene señal de alerta porque es muy alto, los otros no. O sea, como así simplificando, ¿no? Bien, Dice, bien. te dice el DSRI es una señal relevante de alerta por un alto ingreso. Bueno, no voy a leer todo, pero está bueno pensar en que hay que también analizarlos por separado. Dale, si querés tomar ahí de lo que acabas de bajar y copiar y pegar el párrafo en el chat del
del Meet, les va a quedar el comentario a todo el que quiera ver luego el video, le va a quedar ahí colgado. Sería valioso si lo pones. Una pregunta, profe, ¿y por qué Odebrecht no se dieron cuenta, no aplicaron esto y se dieron cuenta que era un fraude? Es buena pregunta. Hay veces que uno, ¿Qué se les pasó? sí, lo podrían haber aplicado. Supongo que también en esto nos ayuda ahora que como la tecnología está mucho más a mano, nos permite a nosotros calcularlo sin esfuerzo. Pero me parece que analistas bancarios, analistas financieros, podrían haber hecho el laburo de calcular 7 índices y sumarlos, ¿no? Podría haber sido una negligencia. No creo que desconocimiento, porque son herramientas que eran conocidas por el mercado desde tiempo atrás. Por ahí se confiaron demasiado a que tenían dictámenes de auditoría favorable y dijeron, si para el auditor está todo bien, yo no tengo que revisar más nada. Y me parece que ahí se comen la curva de que deberían haber hecho algún cálculo más profundo. Y también dice que habían pagado a la ¿Perdón? habían pagado también a la calificadora, no es que se le pasó. No, seguro. A ver, son empresas que tienen aceitado mecanismos, así como tienen mecanismos de corrupción para el ente contratante del Estado, tienen mecanismos de corrupción para mantener contentos a todos los de su ecosistema. Es decir, a los bancos le pagaban. En realidad, la crisis de Odebrecht no viene por no pagarle a los bancos, viene porque saltan las coimas pagadas en determinados países y las imputaciones a sus directivos. Y cuando después se le frena la adjudicación de nuevas obras y se le frenan las cobranzas, ahí viene la cesación de pago. Pero hasta eso los números eran fantásticos. Eh, pero, digamos, la caída viene por el lado de los fraudes para los que habían cometido para conseguir los contratos y por ende enjuagaban a través de comprobantes de gastos los que eran los pagos irregulares de sobornos a los gobernantes, ¿no? Pero bueno, me gusta escuchar de que los modelos de inteligencia artificial lo toman y lo puedan calcular, ¿no? Son dos ayudas enormes como para poder trabajar con esto en la aplicación diaria, ¿no? Siempre no olvidándonos de revisar calidad de la información contable. ¿Alguien lo calculó para otra empresa? Arcor. Vamos todavía. Para alegría de Julieta que trabaja en Arcor, ¿eh? Vamos todavía. No manipula. Uh, acá reitero por las dudas, no se haya escuchado en el micrófono, una de las colegas calculó sobre el balance de Sancor y le dio positivo 3,99. Así que ya ¿para cuál? Agrometal 1,50 y bueno, quiere decir que habría alguna manipulación en una de esas, en alguno de estos términos. ¿Cuál es? Fíjate que algunos de estos ponderan positivo y otros ponderan negativo, ¿no? No todos tienen el mismo comportamiento. Pero lo que digo es, volvamos al inicio de la clase, porque uno se pierde en fórmulas. Nosotros al inicio de la clase decíamos, siempre se nos marca que la contabilidad nos habla del pasado y que no nos sirve mucho para hablar sobre el futuro. Y ahora estamos hablando de un concepto de predictibilidad de quiebra con la información que estamos viendo y de riesgo de que los resultados que estamos mirando estén manipulados. Es decir, le generamos a la contabilidad un uso que hasta ahora no lo pensábamos que lo podía tener. Claro, en la crisis del 30, evidentemente, la estrategia era inflar los valores, que después esto se va a corregir y vamos a recuperar todo. Y en realidad no pasó. Se basaron en una euforia post Primera Guerra Mundial, que llegó un momento que el mercado se saturó y empezó a caer. Por eso muchos de estos modelos empezaron a desarrollarse después de eso. Es decir, ¿cómo hacemos para
intentar evitar que esto vuelva a pasar. Y no le fue tan mal, porque si uno piensa desde el 1930, cuando volvió a haber una crisis significativa de mercados globales, probablemente en el 2008. Y ni siquiera fue ni cerca de la misma magnitud que tuvo la del 1930, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya fraudes contables individuales y esporádicos, pero una caída sistémica la de las hipotecas subprime, es decir, los títulos de deudas, hipotecas, los bancos totalmente apalancados financieramente, sobre inmuebles que estaban sobrevaluados, entonces el tomador del crédito le habían dado un crédito por un valor más alto que lo que el propio inmueble valía. Al primer problema para pagar la cuota, ¿qué hizo? Devolvió la llave. ¿Qué sentido tiene que pelees por pagar un crédito de un inmueble que cuando lo termines de pagar va a valer menos que tu esfuerzo de pagarlo? Ninguna. Banco, problema tuyo, hacete cargo. Y ahí cayó, Igual también cayó un montón, ¿no? cabe destacar que una de las cuestiones por las cuales se mitigó estos riesgos de manipulación y demás es por la regulación de los mercados financieros. Me parece que no es menor que a partir de esas crisis se empezaron a regular. Sí, sí, seguro, seguro. Es decir, ante cada crisis aparecieron luego algunas medidas y regulaciones que intentaran reducir el riesgo de que eso vuelva a pasar. Y a Argentina no le afectaron esas crisis financieras porque estábamos fuera de los mercados financieros. Claro. Sí, sí. Es decir, che, a ver, yo no tengo ningún problema con las proteínas de carne, y sí, porque nunca comiste carne, entonces no vas a tener problema. Nunca me agarró la triquinosis, nunca comiste cerdo, no te va a agarrar la triquinosis. Es decir, nunca nos pasó una crisis financiera de ese tipo porque estábamos fuera de los mercados. De hecho, el 2008, si mal no recuerdo, fue el año que el Estado argentino estatizó las FJP. Es decir, más afuera del mercado financiero estábamos, porque todo lo que eran las escasas acciones que cotizaban en bolsa, la mayoría había quedado en manos del Estado, ¿no? Del Fondo de Garantía de Sostenibilidad del ANSES. Pero bien, el ratio de depreciación, por ejemplo. Si la empresa cambia la política de depreciación y viene una política más laxa, este índice salta. ¿Mm? Es decir, si yo aflojo con depreciaciones este año, le doy vida útiles más larga y bajo el concepto, este ratio me va a decir, ojo que manipuló el criterio de depreciación. O el anterior, calidad de activos. ¿Cómo están compuestos mis activos con respecto a lo que de cómo estaba compuesto el ejercicio pasado? Por ejemplo, intangible, gastos diferidos, todo lo que se le suele llamar basura activada dentro de los estados contables. En ese sentido, profe, no termina... Ah, sí. Pero acá me preguntan, ¿eso en la auditoría no debería saltar? Sí, claro, debería saltar. Debería haber una nota donde explique cambio de política, cambio de las estimaciones, pero por eso digo, arranquemos leyendo el informe del auditor. Si el auditor ve que el cambio de política es notoria, va a decir, no deje de leer la nota tal. Vamos a suponer que no dice nada el auditor. Vamos a leer las notas. Cambio de políticas contables, no vemos ninguna. Políticas contables aplicadas son homogéneas con el año anterior. Listo, en principio todo bien. Pero le corro este modelo y salta que cambió el criterio. La empresa que debió haberlo informado y el auditor que debió haberlo informado no lo informaron. Pero nosotros tenemos herramientas para detectarlo. No es que se nos va a pasar. Sí, me planteaban algo desde MIT y justo me preguntaron acá. Sí, no me termina de quedar claro qué hacer en la ecuación de la información contable con los activos y pasivos por impuestos diferidos o diferidos o por resultados diferidos, dado que el libro menciona que dice que algunas calificadoras los eliminan, no es determinante en si corresponde o no
Y en los ejercicios prácticos aparecen activos por resultados diferidos y se presentan como adecuados. Bien. Vamos primero a recordar cuándo nace el concepto de impuesto diferido. Es tema de otra materia, pero repasémoslo aquí. Si el resultado basado en las reglas contables es exactamente igual que el resultado basado en las reglas tributarias, el impuesto determinado va a ser exactamente igual en lo contable que en lo tributario. Impuesto diferido va a ser 0. ¿Cuándo va a aparecer un impuesto diferido? Cuando el resultado calculado sobre las bases contables difiere, es distinto del resultado basado en las normas impositivas. Por ejemplo, una venta que desde el punto de vista contable se ha considerado un anticipo de cliente y por ende no está en el resultado contable, y desde el punto de vista impositivo sí es venta gravada del ejercicio. Por ejemplo, un anticipo de clientes para el impuesto al valor agregado, debo facturarlo en el periodo y es venta del periodo. En contabilidad, si yo no hice mi contraprestación, no es venta. ¿Qué va a ocurrir? En este caso, el resultado contable va a dar menor y el cargo o gasto por impuesto a las ganancias va a ser menor. Y el pasivo por impuesto a las ganancias va a ser más elevado. La diferencia va a ser un activo llamado activo por impuesto diferido. O al revés, algo que hace que el resultado contable sea peor que el tributario va a generar un pasivo por impuesto diferido. Y ahora me detengo en el pasivo por impuesto diferido. ¿Hasta ahí va bien? ¿Se entiende? ¿Lo recuerdan ese concepto? Vamos al pasivo por impuesto diferido. Técnicamente, ¿es un pasivo? ¿Yo le voy a tener que pagar dinero a alguien? No, simplemente ¿qué va a ocurrir? En algún momento futuro del tiempo, el monto del impuesto a las ganancias va a tender a ser más bajo en la contabilidad, más alto en el impuesto a pagar. Y ahí lo voy a terminar pagando. Pero técnicamente no es un pasivo exigible. Entonces, muchos en la bibliografía proponen no sumar el pasivo por impuesto diferido como si fuera una deuda más. ¿Cuál es mi criterio? Sí es una deuda. No es exigible, pero sí es una deuda. En algún momento va a implicar que voy a tener que pagar un impuesto a las ganancias más elevado. ¿Va bien? Entonces, simplemente a esta altura de su formación, yo planteo que hay dos lecturas de este tema, y hay quienes plantean que sí corresponde aislarlo y sacarlo del pasivo, y hay quien dice, no, es parte del pasivo, déjalo adentro. Por eso cuando le pidan la inteligencia artificial que calcule, puede que te haga algún comentario al respecto. Decidí dejarlo adentro, decidí sacarlo al impuesto diferido dentro del pasivo, ¿no? Que me parece que es lo que venías planteando, no sé si era Fabricio quien preguntaba eso. Sí, sí. ¿Se explica, Fabricio? Sí, entiendo que no es determinante como el valor llave, que sí lo es, que por una cuestión de que hay algunos que no pueden contabilizar su valor llave y otros sí por haber hecho la operación pertinente. Claro, claro. El valor llave autogenerado, eso es claramente eliminable, digamos. Cuando vemos calidad de la información contable, ese tiene que salir. Y yo soy del criterio que el valor llave pagado, inclusive en una transacción, sacarlo. Porque en realidad, cuando vos comprás un activo con valor llave, la pregunta es, ¿pagaste un valor justo o pagaste de más? Mi lógica de pensamiento es probablemente pagaste de más. Vas a activar los activos al valor posible y lógico, y todo el excedente para mí, al menos cuando yo hago este tipo de análisis, yo lo detraigo, digamos, lo saco de la composición del activo. Pero entendería que otro analista lo haga de modo distinto. Yo lo que siempre digo en esto, uno tiene que ser como analista honesto comunicando cuáles son las bases que tomó para razonar lo que está razonando, ¿no? ¿Estamos con esto? Entonces, para cada uno de estos índices, comparar lo que pasa este año con lo que pasaba el año anterior. Si hay alguna desviación notoria, debería saltar de que probablemente estamos en presencia de una manipulación de los resultados. Ajuste por devengo. Este está interesante.
el resultado contable y el flujo de efectivo proveniente de las operaciones, a mediano plazo son dos valores que deberían ser muy parecidos. Porque todo lo que yo devengo, en algún momento tiene que parecerse a lo que yo percibo. Todo lo que vendí a crédito en algún momento se va a cobrar, todo lo que compré a crédito en algún momento se va a pagar. El único diferencial que pudiéramos tener entre estos dos conceptos debería llegar a ser solamente la depreciación y las previsiones. Si yo noto que entre el resultado contable y el flujo de efectivo la brecha es muy grande de diferencia, hay riesgo de que haya manipulación contable. Inventé ventas que no se cobraron ni se van a cobrar nunca. Ah, bien. No, negativo. Bien. Ahí se puede dar puntualmente en un año ese fenómeno, pero si vos repetís ese mismo análisis sobre una serie de tiempo de agrometal, debería revertirse. Porque podríamos estar hablando. Hice una campaña agresiva, vendí muchas sembradoras y no las cobré porque la cobranza quedó para la campaña siguiente. Vas a tener un resultado contable de un signo positivo porque vendiste mucho y uno negativo porque en realidad tenés una cuenta a cobrar que no la tenés en caja. ¿Mm? ¿Te va a afectar el ajuste por inflación? Te lo puede afectar porque en un caso vos tenés un activo monetario que es la cuenta a cobrar y por otro lado tenés un estado de resultado que se ajusta por inflación. ¿Mm? Pero digo, esa debería ser una diferencia temporaria que se corrige con un tiempo. Si no se corrige, pues podés estar en presencia de una manipulación. ¿Mm? Estamos, estimados, de eso se trataba la clase de hoy. El objetivo para nosotros era mostrarles un valor predictivo de la información contable que nos permita no solamente estar mostrando cosas del pasado, sino estimar qué impacto puede tener esto en el futuro de la supervivencia de la empresa o de la manipulación contable. Gracias, que tengan hermosa noche. Espero que hayan votado o que vengan mañana a votar los que están por Meet. ¿Mm? Compromiso con la educación, el hecho de estar participando de esto. Bueno, muchas gracias, Tengan profesor. hermosa noche a todos. Gracias. Perdón, profe, ¿yo le puedo seguir molestando? Sí, sí, dame un segundo que saludo acá a los que están presentes y seguimos, Fabricio. Dame un instante y ya seguimos con vos. Sí, te escucho, Fabricio. Simplemente me llamó la atención que para lo que es predicción utilizamos índices que no son los que utilizamos para análisis. No, en realidad los hemos utilizado a todos esos. Por ejemplo, el de rotación lo hemos utilizado. Sí, pero otros no, el de El de liquidez. endeudamiento también, el de rentabilidad también. Por ahí el de liquidez está planteado de modo distinto. Claro, Que primero hace el capital de trabajo y después lo divide en el activo. sí. Eh, Nada, eso simplemente me llamó la sí. atención. Bien, bien. No, y en eso, a medida que ustedes profundicen esto, si les interesa, va a haber tantos ratios distintos como autores distintos. Aparece como que cada autor quiere ponerle inventiva a algo que está, yo creo que bastante inventado, ¿no? Entonces, yo prefiero que cada uno maneje su set de indicadores donde se sienta cómodo y los aplique consecuentemente a lo largo del tiempo, más que discutir si un ratio puede ser mejor que otro, ¿no? Porque por ahí va a ser visiones personales sobre un indicador o con respecto a otro, ¿no? Sí, y por ahí es un poco complejo lo que es la parte de dar sentido al indicador, ¿no? Sí, sí, claro. Eso es algo que me cuesta bajar a tierra por ahí, pero bueno. Y como dice el profe Terreno, hay que contextualizar a la economía de cada región el Ah, índice. sí, seguro, pero siempre el hecho de la Si no, no interpretación, tiene validez. lógicamente que uno lo va a ir mejorando con la práctica, ¿no? La primera vez que vos lo calcules,
Por eso digo, hoy que tenemos la posibilidad con la tecnología de si lo estás calculando para una empresa para este año, decir, y si hubiera aplicado esta misma lógica con el balance de hace 5 años atrás, ¿qué me hubiera dado? Eso que antes era un despelote, porque tenías que buscar balance, bajarlo, pasarlo del PDF a un Excel. Hoy te lo podés responder y autorresponder en 30 segundos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una posibilidad de coacharnos nosotros mismos si lo estamos entendiendo bien. Por ejemplo, Si hoy miro los ratios de una empresa energética y me dan muy bien. ¿Y cómo le daban cuando la tarifa estaba pisada? ¿Cómo le daba cuando estábamos con una restricción de consumo? Es decir, tenemos forma de probarnos a ver si estamos entendiendo una relación causa-efecto de lo que estamos mirando, ¿no? bien. ¿Y cómo interpretarías o qué sentido le darías a capital de trabajo dividido a activos totales como indicador de liquidez? A ver, si mi negocio para sostenerse necesita mucho capital de trabajo, es decir, toda la plata de capital de trabajo que necesito, inventario, cuentas a cobrar, la tengo que poner yo porque mis proveedores no me fían, mi necesidad de liquidez va a ser alta. Yo voy a tener que tener mucha liquidez en el negocio. Pero podría ser que yo no necesite tener liquidez porque mi requerimiento de capital de trabajo sea igual a 0. Toda la plata que mi negocio necesita no la necesito poner yo, la pone mi proveedor. Es decir, va a tender a bajar la necesidad de liquidez. Bien, lo cual atenúa lo que es el riesgo de Claro. de no poder afrontar las. De Con una eso, insolvencia. con menor CA, disminuye el Z-score. Claro, lo va a disminuir. ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo tengo mucha plata en caja, primer componente, llamémosle, del activo corriente, Sí, voy a tener una liquidez alta. Me voy a alejar de una posibilidad de ir a quiebra. Pero me va a perjudicar la rotación del activo, porque en el último ratio, en el 5, el activo va en el denominador. Entonces, si yo quiero tener mucha liquidez, me va a beneficiar en un ratio, pero me va a perjudicar en el ratio de rotación. Es decir, por un lado voy a hacer una visión más conservadora, pero me va a afectar en el índice 5. Si yo me voy a una visión más arriesgada, me manejo con menos liquidez, ese ratio me va a dar malo, pero el de rotación de activo me va a dar muy bueno. Por eso hablamos de que esto es una frazada corta, que si tiro de un lado me voy a destapar del otro. Si yo distribuyo mucha utilidad, mi liquidez va a caer, porque voy a tener que sacar plata para pagarle a los accionistas. sí. Bueno, gracias, profe. Un placer, Fabricio. Saludos a todos. Que tengan hermosa noche. Y gracias aquí a los alumnos presenciales.